Buenas tardes. Continuando un poquito con la información que habíamos visto en la mañana con respecto a cuarta edificación en el módulo hormigón, vamos a tener un segundo objetivo para el día, para una nueva tarea y seguir avanzando. Conocer los materiales que constituyen el hormigón. Todavía estamos a 23 del 02 del 20, aprovechando el tiempo para que podamos avanzar. Si bien es cierto ya hay una tarea, continuaremos con otra. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que habíamos visto? Que el hormigón, ¿qué es lo que era? Una mezcla dosificada de algunos elementos específicos o materiales. ¿Ya? Era arena, grava, cemento y agua. Punto. ¿Qué es lo que era o dónde usábamos el hormigón? En construir estructuras o elementos estructurales. Aquellos elementos que soportan cargas, llámese vigas, fundaciones, losas, cadenas, muros, etc. Todavía hay mucho más. Pero eso para tenerlo como ideal. Decíamos que era una mezcla dosificada. Y volvemos a repetir un poco para entenderlo más. ¿Qué es lo que es dosificación? Es determinar una cantidad de materiales o una proporción de materiales. No toda la cantidad de materiales son iguales, por eso es una proporción o es una cantidad de cada una de ellos, ya sea de arena, grava, cemento y agua. Y ahora vamos a ver qué es lo que son estos elementos, de dónde vienen, qué características tienen. Y vamos a partir por la arena. Partiendo con la arena, que en el fondo todos estos son materiales, exceptuando el agua, es piedra, más piedra, más piedra. La única diferencia es que las piedras tienen diferentes dimensiones. La arena es una piedra pequeña, piedra al fin y al cabo. La grava es una piedra un poquito más grande. Y el cemento proviene en gran parte de la piedra caliza junto con otros materiales. Si entonces nos ponemos a pensar, el hormigón es una mezcla de piedra más piedra más piedra, incorporándole el agua para hidratar y hacer la reacción química del cemento. El cemento es una piedra, pero tiene adicionado algunas cosas químicas o más bien de residuos de alto horno, ya escoria, etc. Y también cal y una proporción de yeso técnicamente, que para el caso no necesitamos profundizar sobre eso, pero sí tiene otro elemento. Y es gracias al cemento, que es un polvo muy fino, pero piedra al fin y al cabo, que gracias al agua sufre una reacción química que produce esta unión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas piedras en diferentes tamaños? Bueno, vámonos a la historia. En las grandes montañas se producen el hielo o la nieve. Cuando estas se deshielan, empiezan a caer grandes pedazos de roca y van cayendo al río que se va formando por el del hielo. Desde ahí va arrastrando estas grandes rocas por su río hasta llegar al mar. En su pasada va moliendo precisamente todas estas piedras que van terminando siendo piedras grandes, que son conocidos también como bolones desplazadores, o gravas o gravillas, que van cambiando un poco sus dimensiones de acuerdo a los golpes que vayan recibiendo. Y así la arena, la más golpeada, termina siendo una partícula de piedra, pero mucho más pequeña. Es por eso que todos los ríos llegan al mar, evacúan arena y van dejando bancos de estos materiales en distintas zonas de su trayecto del río. Meandro se llama técnicamente. ¿Ya? Encontramos entonces muchos bancos de áridos a través de este río. Entonces, ya vamos viendo que todos son piedras con distintas dimensiones. Entonces, vamos a ver un poco las dimensiones técnicas de estos áridos. Y después vamos a definir la palabra áridos. La vamos a dejar por aquí. Áridos. ¿Ya? Para identificarla técnicamente, los profesionales del área, los ingenieros del área de hormigón, lo han definido así. La arena va a ser entre 0,08 milímetros y 5 milímetros. El rango entre 0,08 y 5 milímetros es considerado como arena. Sin embargo, la grava, o más bien dicho, la gravilla, va a ser considerado entre 5 milímetros y 40
milímetros, ¿verdad? Grava o gravilla, en realidad porque están entre medio de los dos. Ahí tenemos gravilla o grava. Muy bien. Y desde 40 y el bolón desplazador, se encuentra entre 40 milímetros y mucho más allá que eso. ¿Ya? Entonces ya ahí tenemos un dato técnico. ¿Cómo podemos identificar la heladera? Entendiendo que tiene entre 0 y 0,08 milímetros hasta 5 milímetros. Eso es considerado arena. La grava y la gravilla, ahí después las podemos subdividir, pero está entre el margen entre 5 milímetros y 40 milímetros. ¿Ya? Y el bolón desplazador entre 40 milímetros y más. Pero para que no nos quede duda aquí, vamos a subdividir inmediatamente lo que es la gravilla y la grava. ¿Ya? Entonces, dijimos que la gravilla y grava está entre los 5 y los 40 milímetros, pero vamos a ordenar nomás porque la grava está entre los 5 y los 20 milímetros. Eso es gravilla. Una piedra mucho más reducida en su diámetro. Ojo, importante el término, diámetro. Y entonces la grava está entre los 20 milímetros y los 40 milímetros. Ahí lo ordenamos porque quisimos agruparlo en principio, porque ambos son piedras un poquito más duras. Sin embargo, también sufre una subdivisión en cuanto a sus dimensiones del diámetro. Ahí entonces tenemos claro eso. Muy bien. Entonces, entendiendo claramente que este material, ya que se llama hormigón, está compuesto de arena, que está entre 0,08 y 5 milímetros, que está compuesto por grava, que está entre 20 milímetros y 40 milímetros, y la gravilla, que está entre 5 milímetros y 20 milímetros, y todo va a depender del tipo de hormigón que necesitamos. Más adelante vamos a estudiar por qué yo puedo pedir grava o puedo pedir gravilla. Vamos a analizarlo después en el ferradura. ¿Ya? Y el bolón desplazador, que a mí me sirve para trabajar precisamente en los cimientos, donde me permite la norma un 20% del volumen general, en vez de echarle hormigón, le podemos poner estos bolones desplazadores para hacer un ahorro del hormigón, porque es bastante caro. ¿Ya? Ahora, este que viene de los ríos en forma natural es conocido también como canto rodado. Es decir, como vienen de la alta montaña y vienen rodando por los ríos, normalmente la partícula de grava es un poquito más redondita, más con una forma esférica. ¿Ya? Pero también tenemos la piedra o el árido chancado, que se produce a través de grandes molinos artificialmente, echándole unas bolas de acero, material pétreo, y que van golpeando y a veces tienen formas no tan redondas como las que me da el río. Se recomienda fundamentalmente usar material de canto rodado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay una palabra que aparece ahí y es nueva. Áridos. ¿Qué son los áridos? Bueno, árido viene de algo seco. De hecho, tenemos el desierto más árido del mundo, el desierto más seco. Entonces, lo que se le conoce como árido aquí en Chile y en el mundo en general son los elementos secos. ¿Y cuáles son esos elementos secos? La arena, la grava, la gravilla y el bolón desplazador. Son elementos conocidos como áridos. Pero tenemos dos tipos de árido. El árido grueso y el árido fino. Vale decir, aquí tenemos una subdivisión. ¿Ya? Fino y grueso. Entonces, ¿cómo podemos definir cuál es el árido grueso y el árido fino? Así de fácil. Entendiendo que la arena, por ser de dimensiones mucho menores, es el árido fino. Y todo lo demás es árido grueso. Ahí estaríamos entonces definiendo algunos elementos que constituyen el material llamado o el elemento llamado hormigón. El hormigón es una mezcla de materiales. Normalmente la gente no conoce estos términos y le llama a las casas construidas de hormigón y dice, mira, una casa hecha de cemento. O mira, ese edificio está hecho de cemento. Error técnico, porque el cemento es parte constituyente de una mezcla dosificada que da como origen el hormigón. Nosotros los técnicos no podemos andar con errores por ahí, por lo tanto, desde aquí en adelante no usamos más el término cemento como un elemento aislado, sino que como parte constituyente, como un material de un hormigón.
que nos sirve para construir elementos estructurales que soportan carga y que esta mezcla es debidamente dosificada o proporcionada con cantidades específicas y que además están constituidos por áridos finos y gruesos. ¿Cuáles son los finos? La arena, que es menor a 0,08 milímetros, hasta 5 milímetros, y el árido grueso, que está constituido por la grava, la gravilla, la grava y el bolón desplazador. Las dimensiones están ahí claramente expuestas. Es interesante que el día de hoy, o por lo menos por esta clase, ya debemos dejar de lado el concepto de cemento como una estructura. Vemos una estructura y podemos decir que esa estructura está armada con hormigón. Más adelante analizaremos qué es el hormigón armado, que es otra cosa. Pero, aprovechando el tiempo y haciendo un resumen, ¿a qué esfuerzos físicos trabaja el hormigón? Muy bien, específicamente a la compresión, las fuerzas que están en oposición, pero hacia adentro. Tiene una alta capacidad a la compresión. Dado eso, podemos construir grandes estructuras de hormigón, dado que soportan este esfuerzo. Lo que no están capacitados, para así decirlo, es para trabajar a la tracción. Es un décimo, es decir, una parte de 10 de la capacidad que soporta en la compresión del hormigón a la tracción. Por lo tanto, como ya hemos visto, todo esto tiene sentido. Delante vimos todo lo que tiene que ver con el hormigón, sus características en términos generales, y ahora estamos viendo los elementos que constituyen el hormigón. Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles son las dimensiones de estos materiales? Hay una prueba de laboratorio que se llama el tamiz, ¿ya? Que es un trabajo que se hace para determinar las cantidades y los porcentajes de materiales que tiene un banco de árido en los ríos. Eso se estudia, se analiza y entonces se lleva al laboratorio y se determinan algunas dimensiones y medidas y cantidades, que es lo que vamos a seguir viendo mucho más adelante.